Hola amigos, primero quisiera mencionarles que esta sesión resumen que vamos a desarrollar tiene como principal objetivo a las personas, las cuales tienen un potencial extraordinario, muchas veces poco apreciado en algunas empresas, y son fundamentales para enfrentar y superar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se generan en una crisis tan complicada como la que actualmente vivimos. Primero, hagamos una muy breve revisión de las crisis y riesgos enfrentados en nuestro país en los últimos 50 años, dentro de las cuales hemos tenido más de una década con dos gobiernos militares, con pérdida de la democracia, con temores de estatización de las empresas avícolas durante la reforma agraria, con controles oficiales de precios, con elevadas devaluaciones, con un aumento brusco hasta del 100% de los costos de producción, con caída de la demanda por debajo del 50%, con reducciones del 40% en la producción de pollos de carne. Luego hemos tenido gobiernos con la presencia de un terrorismo sanguinario que produjo miles de muertes. También un gobierno con una hiperinflación que generó una gran reducción del poder adquisitivo de nuestra población. Posteriormente, la dictadura de un gobierno corrupto durante una década, y hace pocos años, gobiernos con presidentes ligados a la corrupción que actualmente en algunos casos purgan condena, y con repetidas crisis políticas. Al respecto, recuerdo las palabras de un empresario avícola exitoso y con mucha experiencia, cuando mencionaba que la palabra crisis en el idioma chino está compuesta de dos caracteres, que de forma individual significan riesgo y oportunidad. Asimismo explicaba que durante una crisis son muy pocas las personas que superan sus miedos y ante los riesgos y aprovechan las oportunidades para hacer crecer las empresas en las que trabajan de forma eficiente. En nuestro país, la actual crisis generada por la pandemia y el confinamiento obligatorio han producido la quiebra de miles de empresas, millones de desempleados. La pobreza extrema ha crecido y sigue creciendo, con el precio de la canasta básica en incremento, y en los mercados se tiene un aumento muy alto en los precios del pan, del aceite, del pollo y de los huevos, debido a un aumento de los precios internacionales del petróleo, el trigo, el maíz y la soya. Esto por un incremento en la demanda y, en el caso de los granos, a una reducción en la producción debido a los problemas del cambio climático. En nuestro medio, las personas que actualmente tienen trabajo enfrentan inseguridad y temor a perder sus empleos y no tienen posibilidades de incremento de sus salarios en el corto y en el mediano plazo. Muchas personas, frente a la incertidumbre política generada por el actual gobierno, que está causando fuga de capitales, una disminución de la inversión, dificultades en la generación de empleos, una disminución de la demanda y la devaluación del sol respecto al dólar. ¿Qué es lo que han hecho? Han cambiado sus ahorros en soles a dólares para prevenir una pérdida de su poder adquisitivo, o han abierto una cuenta en dólares en el exterior y otras han obtenido un pasaporte electrónico y una visa con la intención de emigrar en el corto o mediano plazo. En la actualidad, con nuestro reciente gobierno comunista, el cual tiene una doctrina basada en 3 pilares que afectan la parte económica, política y social, y plantea una organización en la que no existe la propiedad privada, ni la diferencia de clase, y en la que los medios de producción deberán estar a cargo del Estado, quien distribuirá los bienes de forma justa y equitativa según las necesidades del pueblo. Esta situación genera incertidumbre y miedo en muchas personas. Ahora revisemos la situación de las empresas del sector avícola, las cuales desde el inicio de la pandemia han enfrentado fuertes pérdidas económicas y tienen actualmente
muy elevados niveles de endeudamiento con las instituciones financieras, que las han llevado a contraer, en muchos casos, su capacidad productiva, dejando inactivas instalaciones e infraestructuras de granjas y despidiendo a miles de personas. Actualmente los precios tan altos del pollo y los huevos en los mercados tiene su explicación en que el maíz y la soya intervienen un porcentaje alto en los costos de producción. Asimismo, el petróleo interviene directamente en los costos a través de la importación de microinsumos desde el extranjero, en el transporte de los macroinsumos desde los centros de producción hacia los molinos en nuestro medio, en el transporte del alimento balanceado de los molinos a las granjas, en el transporte de los huevos incubables de las granjas a la planta de incubación, en el transporte de los huevos comerciales de las granjas a los mercados, en el transporte de los pollos bebé de las plantas de incubación a las granjas, en el transporte de los pollos en edad de venta de las granjas a los centros de beneficio y luego en el transporte hacia los mercados. Y por estas razones los pollos y los huevos han incrementado sus precios de manera sustancial. Hoy las personas en las empresas en general tienen la oportunidad de centrarse en el objetivo de ser más eficientes con los recursos que se tienen y lograr los más bajos costos de producción con una buena calidad de productos, porque las empresas que logren los costos más bajos podrán enfrentar mejor un posible control de precios oficiales, mientras que las empresas que enfrenten precios por debajo de los costos de producción estarán condenadas a desaparecer. Asimismo, podemos apreciar que la crisis actual no fue prevista por ningún planeamiento estratégico. Por lo tanto, es muy importante tomar las acciones de prevención para continuar enfrentándola o enfrentar nuevas crisis similares o peores. En esta pandemia, para la cual ninguna organización avícola estaba preparada y sin personal entrenado previamente, este punto se tiene que mejorar de manera inmediata, considerando de que la primera línea de personal de producción han sido supervisores, técnicos y operarios de molinos, capataces, galponeros y guardianes de granjas de reproductoras, capataces, galponeros y guardianes de granjas de pollo de carne, supervisores, técnicos y operarios de planta de incubación, supervisores, técnicos y operarios de centros de beneficio, así como también transportistas de alimento balanceado, de huevos incubables, de pollos bebé y de pollos para los centros de beneficio y para los mercados. Muchas de estas personas han enfermado de COVID-19 y algunas han fallecido. Y los que se han recuperado han quedado afectados por las secuelas tanto físicas como psicológicas generadas por la enfermedad. Esta situación genera miedo en muchas personas. En el caso de los administradores de granjas, de plantas de incubación, de plantas de beneficio y de molinos, se orientaron a desarrollar trabajo a distancia. Y muchos, por condiciones de vulnerabilidad, enfrentaron la limitación de asistir a los centros de producción para evitar infectarse. Aún así, algunos se enfermaron y han quedado afectados y con temores por las secuelas tanto físicas como psicológicas como consecuencia de la infección por el COVID-19. Asimismo, en algunos centros productivos se han tenido bajos resultados debido a que han enfrentado dificultades y errores en las capacitaciones, en el trabajo en equipo, en la supervisión y el control de los procesos. Estos puntos a cargo, principalmente de las áreas de producción y de recursos humanos, tienen que mejorar. Asimismo, se han tenido excesos y abusos con el trabajo online y dificultades de conectividad en la calidad y disponibilidad
de computadoras, de tablets y de celulares para realizar una buena comunicación. Estos puntos, principalmente a cargo de las áreas de recursos humanos, sistemas y finanzas, son importantes que sean mejorados. En muchos casos, a consecuencia del sedentarismo y al aislamiento físico debido al confinamiento y a las condiciones del teletrabajo, se han producido en las personas problemas psicológicos, tales como fobias, ansiedad, miedo y depresión, así como problemas de sobrepeso y obesidad. En resumen, es importante invertir y desarrollar trabajos de control y prevención orientados hacia las personas en las empresas, con la participación de profesionales como médicos, psiquiatras, psicólogos y nutricionistas, con la finalidad de salvaguardar la salud física y mental de las personas. Por lo tanto, la gran oportunidad actual es cuidar, invertir en conocimientos y desarrollar a las personas para que resistan mejor las adversidades y sean cada vez mejores gerentes, jefes de área, administradores, supervisores, técnicos, capataces, operarios y galponeros, para que sean más eficientes y más productivos. Ahora veamos qué aspectos desarrollan algunas empresas avícolas. Primero, disponen de escuelas de formación humana integral y escuelas de evaluación y refuerzo, en donde, entre otros conocimientos, se enseña a motivar y a dar reconocimiento al personal. Se les enseña a capacitar y a trabajar en equipos, a mejorar sus relaciones, a priorizar las capacitaciones diarias de los galponeros, de acuerdo a las necesidades productivas, y a capacitar a todo nivel, generando buenos hábitos, los cuales se hacen costumbre. Y sobre la base de estos, se hace la base de la cultura de una empresa. Segundo, se enseña y desarrolla con la práctica de actitudes positivas. Tercero, se enseña y desarrolla la capacidad de resiliencia para aguantar, para enfrentar situaciones críticas y de adversidad. Cuarto, se enseña los valores del líder o de los líderes de la empresa, tales como el optimismo, la disciplina, la austeridad, el respeto, la obediencia, el sacrificio, la laboriosidad, la honestidad, la honradez y el compromiso, los cuales deben fijarse en el inconsciente de las personas, porque son fundamentales para apreciar la cultura de la empresa. Ahora veamos algunos temas desarrollados en esas escuelas. Primero, el concepto de que las finanzas están en los galpones, así como el concepto de que los pollos son activos biológicos y que para lograr bajos costos, primero, se deben criar pollos sanos. Este punto está dirigido a las áreas principalmente de administración y de producción. Segundo, que es posible producir pollos sin problemas sanitarios y realizar contenciones eficientes, partiendo desde la responsabilidad del área de sanidad, que debería ser un área con una autoridad técnica que esté por encima de cualquier otra área de la empresa y que tenga participación directa en las decisiones de la compra de macroinsumos, evitando la baja calidad ligada a bajos precios y la relación con los procesos de inmunosupresión y los problemas sanitarios de las aves en las granjas. Tercero, estandarizar los procesos productivos para enseñar al personal nuevo y refrescar conocimientos en el personal más antiguo, considerando que la rotación actual de los galponeros oscila entre 15 y 20% en algunas zonas. Entonces, es importante y necesario capacitar continuamente. Cuarto, formar a los capataces como administradores de granja, enseñándoles aspectos de administración de granjas, mantenimientos, controles de inventario, presupuestos, control presupuestal y programas como el Excel, el Word y el PowerPoint, considerando que son importantes. Asimismo, en plena pandemia, los capataces, guardianes y galponeros han sido muy importantes en la supervisión y control de los procesos productivos en granjas. Quinto,
formar a los administradores en gestión empresarial, orientándolos a gerenciar la empresa y enfocarlos hacia los buenos resultados, considerando que en plena pandemia realizan trabajos remotos y en algunos casos están limitados para los trabajos en equipos, las capacitaciones y en la supervisión y control directo de los procesos productivos en granja, así como también mejorar sus relaciones con otras áreas de la empresa de tal manera que no permanezcan aislados. Sexto, supervisión y control de los procesos en granjas 24/7 con capataces de día y capataces de noche. 7. Evaluar los resultados productivos por galpones y galponeros y no solamente por granjas y capataces. 8. Evaluar el desempeño de los capataces y galponeros durante el proceso productivo y no al final de las campañas de producción. 9. Desarrollar en los gerentes, jefes de área, administradores, supervisores y capataces sus habilidades para dirigir, para enseñar y para mejorar procesos. 10. Aplicar un método para controlar los sobrecostos en los procesos de crianza, tales como errores, desperdicios, mermas, deterioros, obsolescencias y robos. Como podemos apreciar, en las empresas se tiene que realizar un trabajo muy ordenado y sistemático para prevenir y evitar tener personas inseguras, preocupadas, temerosas, estresadas, consternadas, abatidas y desmoralizadas. Para concluir, quisiera mencionarles que la Universidad de SAM es la única institución que brinda la oportunidad para que a través de los diplomados en negocios agrícolas se impartan las enseñanzas de cada uno de estos aspectos antes mencionados y más, para que las personas se preparen para enfrentar y superar los riesgos y aprovechar las oportunidades generadas en la actual crisis.